En su increíble boda, mi hija me pidió que me fuera. Lo que revelé después transformó todo. En esa jornada llena de sonrisas y de rostros alegres, cuando la música sonaba y el amor parecía rebosar en cada rincón del salón, yo me sentía invisible. A mis 55 años, siendo un maestro de matemáticas en este pintoresco pueblo de México, observaba cómo Valeria avanzaba con pasos firmes hacia su nueva vida. Detrás de su vestido blanco brillaba la alegría de la juventud, pero también la presión que solía sentir. Cada risa, cada baile parecían recordarme lo poco relevante que me había vuelto. Su petición fue directa, contundente. «Papá, por favor vete, necesito concentrarme en esto». En un solo instante, con esas palabras, el aire se me cerró. La tristeza se mezcló con la confusión, y en mi mente empezaron a fluir recuerdos, noches largas explicándole fracciones, sus primeras dudas y mi esfuerzo por darle una educación de calidad. Sentí que cada sacrificio, cada lágrima derramada se desvanecía frente a mi mirada impotente. Con el corazón roto, me alejé de la celebración. Caminé sin rumbo por las calles de mi pueblo, escuchando el eco de la música a lo lejos como si fuera parte de un sueño del que quería despertar. ¿Acaso toda mi dedicación había sido en vano? ¿El amor que le ofrecí no era suficiente? Mientras me perdía en mis pensamientos, de repente me topé con Pedro, un viejo amigo de la infancia. Él siempre había sido un soñador, alguien que se aventuró mucho más allá del aula, y ahora era un empresario exitoso. Con un gesto amigable me invitó a tomar un café. Acepté casi automáticamente, como si su simple presencia pudiera ofrecerme la respuesta que tanto buscaba. En la pequeña cafetería, cada sorbo de café despertó memorias de nuestra juventud, promesas de futuro que parecían tan sencillas en aquel entonces. Pero a medida que la conversación avanzaba, Pedro me reveló un secreto familiar que me dejó helado, una herencia oculta que podría cambiar la vida de Valeria. La incredulidad se apoderó de mí. ¿Cómo podría una pequeña fortuna redimir nuestra relación? El amor se mide en dinero, ¿verdad? Mis pensamientos se debatían entre el deseo de ayudar a mi hija y el miedo de que al hacerlo ella me viera como un simple recurso más en su camino hacia el éxito. La presión se intensificaba en mi pecho. Realmente quería que Valeria sintiera que su padre era solo un apoyo financiero. La voz de su rechazo aún resonaba en mis oídos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Después de un breve análisis, decidí que darle clases de matemáticas a adultos en el pueblo podría ser mi proyecto resurgente. La idea de abrir un taller donde pudiera compartir mi conocimiento no solo alentaría a otros, sino que también me permitiría redescubrirme. Si lograba financiar mis clases, me acercaría a oportunidades reales de crecimiento y reconexión con mi hija. Necesitaba poner en marcha un plan, un nuevo objetivo que diera sentido a mis días y me brindara un propósito renovado. Mientras imaginaba el formato de las clases y el contenido que sería beneficioso para estudiantes adultos, me di cuenta de que debía hablar con Valeria. Necesitaba explicarle, no de forma emocional, sino como una nueva estrategia limitada al ámbito académico, que había decidido reintegrarme a mi vida, y que deseaba que ella me acompañara en este viaje renovador. Sin embargo, cuanto más pensaba en más opciones, un sentimiento inquietante apareció en la esquina de mi mente. ¿Y si lo que construía con este nuevo propósito no lograba traernos al mismo nivel emocional? ¿Podría ser que ella aún me viera como el papá que se aleja en lugar del papá que encuentra su camino?
Esa inseguridad me llevó de vuelta al dolor que sentí antes, como si hubiera estado golpeando en un cristal, buscando respuestas que no llegaban. Mientras me retiraba hacia una esquina más tranquila del salón, sentí cómo mi corazón palpitaba con fuerza. Era un momento crítico, una encrucijada. ¿Estaba listo para enfrentar esa conversación? ¿Iba a arriesgarme a abrirme a Valeria al mismo tiempo que intentaba construir mi camino? Esa noche estaba lejos de terminar. La noche estaba a punto de transformarse en un nuevo desafío. Decidir cómo y cuándo dar el siguiente paso. A medida que miraba la pista de baile, comenzaba a darme cuenta de que la próxima semana podría ser crucial. Tenía que preparar el terreno adecuado, y ese primer movimiento debía ser realizado con el corazón y la mente alineados. Dominar esa conversación se había convertido en una cuestión de vida o muerte personal. ¿Podría encontrar el valor suficiente para enfrentar mi realidad y atraer a Valeria hacia la luz de nuestros nuevos caminos? A medida que la música seguía sonando, sentí que la atmósfera del salón se volvió insoportable. Las risas de las personas a mi alrededor se esfumaron, transformándose en un murmullo distante que se entrelazaba con mis pensamientos. Por un momento, el aire se tornó denso, una mezcla de ansiedad y determinación me envolvía. La visión del taller de matemáticas tomaba forma, pero la conexión emocional con Valeria seguía siendo un rompecabezas sin resolver. Determinado a actuar antes de que mis pensamientos se convirtieran en sombras que consumieran mi energía, decidí que tenía que poner en marcha mi plan de inmediato. Había observado durante meses cómo Valeria se comprometía con su futuro. Su trayectoria me llenaba de orgullo, pero también me hacía cuestionar cómo podía ser parte de su vida cuando constantemente luchaba con mis propias inseguridades. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de vigilias y proyecciones. Pasé horas en casa preparando un programa para mis clases. Investigaba recursos y nuevas metodologías. Cada palabra que redactaba se sentía como un pequeño paso hacia la construcción de una nueva identidad, la de un padre que también era un educador. Mi mente se llenó de ideas y conceptos, desde estrategias de enseñanza innovadoras hasta la forma en que podría atraer a los estudiantes adultos que había decidido enseñar. El hecho de que pudiera contribuir a sus vidas reavivó una chispa dentro de mí. Pero mientras más me sumergía en este nuevo proyecto, más presente se volvía la preocupación sobre cómo Valeria recibiría esta decisión. La necesidad de comunicarme con ella se hacía cada vez más urgente. Me obsesionaba la idea de que la percibiría como un cambio en lugar de un crecimiento. ¿Cómo podía darle a entender que no pretendía colocar un muro entre nosotros, sino abrir una puerta a nuevas oportunidades? Justo cuando me sentía preparado para hablar con ella, el recuerdo de la mirada de Pedro me detuvo. ¿Y si él señalaba un camino que ni siquiera yo había considerado? Las dudas me invadieron nuevamente. ¿Era realmente suficiente dedicarme a enseñar? La inseguridad brotó en mi pecho como un veneno lento. ¿Era capaz de sostener tanto un taller como una relación significativa con Valeria? La experiencia me había enseñado que a menudo intentamos reconstruir lo que se ha perdido sin saber que incluso un pequeño error podría hacer que todo se desmoronara. En un impulso, decidí que la conversación con Valeria no podía esperar más. Una vez que la música bajara y las luces comenzaran a parpadear, la llevaría a un rincón tranquilo del salón y le explicaría mi visión. Necesitaba su apoyo y, más aún, su comprensión. La idea de que ella pudiera ser testigo de este renacer era innegable. Sin embargo, el riesgo de que la interpretara como una traición a su propio logrado futuro me aterraba. La noche avanzaba a su ritmo, y cada segundo que pasaba aumentaban mis dudas. Mis manos sudaban, una sensación de turbulencia me invadía. Mientras observaba cómo Valeria se movía, su felicidad reflejada en su rostro, me di cuenta de que no podía permitir que mis temores dictaran mis acciones. El deseo de forjar un vínculo más fuerte con ella me empujaba hacia adelante, impulsándome a actuar antes de que la oportunidad se desvaneciera en la confusión.
Finalmente, reuní la energía necesaria. Con el corazón acelerado y la mente clara, la busqué entre la multitud. No podía volver a dudar. Ese momento era ahora. ¿Podría esto ser el inicio de la transformación que tanto deseaba o el epílogo de todo lo que había querido construir junto a mi hija? Mientras la encontraba al otro lado del salón, su sonrisa se iluminó, pero detrás de ella pesaba la incertidumbre. Mis labios se abrieron para hablar, pero en mi mente una pregunta resonaba con fuerza. ¿Estaba preparado para el eco de su respuesta? La mirada de Valeria ejerció un peso inesperado sobre mis hombros. Su expresión, una combinación de alegría y confusión, me hizo vacilar de nuevo, pero ya no había vuelta atrás. Cualquier duda tenía que disiparse en ese instante. Cualquier palabra que eligiera tendría el poder de cambiar nuestras vidas. Con un esfuerzo por despejar mi mente, la llevé a un rincón apartado, donde la música era un murmullo suave. La sensación de inminente revelación se alzaba entre nosotros como un puente frágil. Había delineado en mi mente un discurso claro, lleno de convicción, pero las palabras se enredaban antes de llegar a mis labios. La puntualidad de mis pensamientos se desmoronaba ante el miedo a su respuesta. Valeria, he estado pensando. Mi voz tembló, un eco de mis inseguridades. Miré hacia abajo, evitando su mirada directa, mientras una multitud de sentimientos se agolpaban en mi pecho. Quiero comenzar un taller de matemáticas, no solo para mí, sino también como una forma de compartir lo que sé. Ella frunció el ceño, y eso disparó mi nerviosismo. Sentí que el aire se volvía a espesar entre nosotros. ¿Un taller? ¿Ahora? Su tono contuvo un mundo de preguntas no formuladas. ¿Por qué ahora, papá, justo cuando estamos en un lugar tan importante? Sus palabras me atravesaron como una flecha, pero no podía retractarme. Las dudas que había tenido anteriormente pasaron como sombras, iluminando mi determinación interna. Te he visto actuar, luchar, crecer. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, y también para mí. Necesito que entiendas que esto no se trata solo de un cambio, sino de abrir nuevas puertas para ambos. La confusión en su rostro se tornó en escepticismo. Valeria había sido testigo de mis tropiezos, había sentido el dolor de mis inseguridades, y era evidente que cuestionaba mi capacidad de ser tanto un educador como un anciano protector. Presentía que en su mente el recuerdo de mis fallas pesaba más que una promesa vacía de nuevas oportunidades. Papá, me preocupa que esto te consuma. Sabes que las decisiones que tomamos hacen eco en nuestras vidas, y ya has tenido suficiente. Su voz se apagó, pero el impacto de su declaración retumbó en mí. De alguna manera sentía que su preocupación era legítima, resonaba con la misma esencia de mis temores. Respiré hondo. Había llegado a un punto crucial en mi vida vestido de una nueva identidad. No se trata de consumir mi vida, sino de entender que tengo algo que ofrecer. La enseñanza no es solo un trabajo, es mi forma de demostrar que he superado mis propios obstáculos. Y al mismo tiempo quiero estar presente en tu vida, no alejarme. Su silencio fue ensordecedor. Una lucha interna parecía reflejarse en sus ojos. Valeria había sido testigo de mis tropiezos, había sentido el dolor de mis inseguridades, y era evidente que cuestionaba mi capacidad de ser tanto un educador como un anciano protector. Presentía que en su mente el recuerdo de mis fallas pesaba más que una promesa vacía de nuevas oportunidades. Papá, me preocupa que esto te consuma. Sabes que las decisiones que tomamos hacen eco en nuestras vidas, y ya has tenido suficiente. Su voz se apagó, pero el impacto de su declaración retumbó en mí. De alguna manera sentía que su preocupación era legítima, resonaba con la misma esencia de mis temores. Respiré hondo. Había llegado a un punto crucial en mi vida vestido de una nueva identidad. No se trata de consumir mi vida, sino de entender que tengo algo que ofrecer. La enseñanza no es solo un trabajo,
Es mi forma de demostrar que he superado mis propios obstáculos, y al mismo tiempo quiero estar presente en tu vida, no alejarme. Su silencio fue ensordecedor. Una lucha interna parecía reflejarse en sus ojos. Justo cuando la incertidumbre amenazaba con cerrar la comunicación, Valeria entrelazó sus dedos nerviosamente, expresando un dilema que comenzaba a resonar dentro de ella. El problema es que nunca has estado completamente presente en mi vida, papá, dijo finalmente. Aquello era un golpe certero y real. No podía evadir esa verdad. Mi historia estaba llena de ausencias, y mis intentos de corregirlas comenzaban a parecerse a un acto desesperado. El contraste de nuestra conversación elevaba las emociones en el ambiente. Podría demostrarle que estaba listo para asumir la responsabilidad de ser un educador y un padre sin que eso significara un sacrificio absoluto de lo que ella había logrado. Mientras sus ojos revisaban mis palabras, se gestaba otra posibilidad en mi mente. ¿Y si Valeria pudiera unirse al taller, descubrir su propia pasión en la enseñanza bajo mi guía? Pensar en esa idea era como avistar un rayo de luz en la oscuridad. ¿Qué pasaría si tú también te unieras a mí?, pregunté, mi voz temblando con efervescencia de esperanza. Podríamos construir algo juntos, un espacio donde ambos pudiéramos crecer y aprender. Valeria se quedó en silencio, su mirada perdida en mis palabras. La posibilidad de unirnos en este camino apenas empezaba a tomar forma, pero llevaba consigo la carga de una relación que se reconfiguraba, retadora y compleja. La respiración de ambos se hizo más pesada, pero la tensión de la situación era palpable. Habíamos llegado a un precipicio del que no sabíamos si podríamos regresar. Tomar esa decisión significaría explorar caminos insospechados, cada uno comprometido a enfrentar los fantasmas del pasado. Todo a mi alrededor pareció desvanecerse lentamente. El bullicio del salón ya no me llegaba, solo quedamos Valeria y yo, enfrentando la posibilidad de un futuro incierto, pero lleno de promesas. ¿Seríamos capaces de forjar una nueva conexión? ¿Podría este taller transformarse en la llave que nos abriese un panorama de comprensión y unión? El desafío se alzó ante mí, y la pregunta ahora era clara. ¿Estaba listo para enfrentar no solo mis miedos, sino también los de Valeria? Mientras la esperaba para que respondiera, la incertidumbre tangible en el aire se convirtió en un eco inquietante, dejando en suspenso mi propia transformación. La mente de Valeria navegaba entre la angustia y la curiosidad. Su silencio lo decía todo, y yo, atrapado en un vaivén de nociones, sentía cómo el peso de la incertidumbre se asentaba sobre mi pecho. Al mismo tiempo, sabía que la conversación no podía detenerse ahí. Debía profundizar, no solo para sanar nuestra relación, sino también para responder a la creciente inquietud sobre mis intenciones. Si piensas en el taller no como algo que nos separe, sino como una forma de conectarnos, tal vez puedas verlo diferente, dije, mi voz más firme. La idea de tener a Valeria a mi lado, participando en un proyecto juntos, iluminaba un camino previamente oscuro. Podríamos crear un espacio donde otros también puedan sentirse valiosos, como lo hemos hecho nosotros, o al menos como yo pretendo hacerlo. Mientras hablaba, mi mente revisaba los recuerdos de aquellos días en los que debía haber estado presente, las recomendaciones que nunca hice, las despedidas que no llegaron a ser. A medida que los cuadros de mi pasado inundaban la escena, me di cuenta de que este era el momento de despojarme de las cadenas que me ataban a mis errores. Valeria necesitaba saber que no era solo un conjunto de fallas y promesas a medias. Ella me observaba con una mezcla de interés y desconfianza. ¿Y si tengo miedo de que, al final, esto sea solo otra de tus ideas que se desmoronan? Su voz temblaba al pronunciar esas palabras, como si tocara una fibra sensible en su propio carácter, un eco de mis propios temores. Más allá del sentido de rechazo, comprendí que debía enfrentar esa realidad. Si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podríamos lograr.
Puedo fallar, Valeria, pero la enseñanza siempre ha sido un camino para mí, un refugio donde he aprendido a enfrentar mis incertidumbres. Esto no es solo un territorio para mí, es nuestra posibilidad de compartir algo significativo. Al pronunciar esas palabras, experimenté un destello de claridad, la conexión entre padre e hija transformada a través de la educación y el aprendizaje mutuo. Debía reconocer que nuestras luchas eran distintas pero complementarias. Ella había estado lidiando con su propio viaje, mientras yo lidiaba con el peso de su percepción sobre mí. Era hora de abrazar esa complejidad. Podemos establecer nuestras reglas, nuestros límites, continué, notando cómo sus ojos comenzaban a brillar ante la idea de colaborar. No seré solo tu padre, seré tu compañero en este proceso, compartiendo aprendizajes y desafíos. Lo que importa es que no te estoy pidiendo que te conviertas en algo que no eres. Sus dedos se desenredaron mientras su postura se relajaba levemente. Podía sentir que la tensión comenzaba a disiparse y algo en su expresión decía que la semilla de la posibilidad había comenzado a germinar. ¿Y si lo intentamos solo por un tiempo? No quiero que se convierta en una obligación, sugirió. Una chispa de compromiso iluminaba su rostro. La aceptación de su propuesta me llenó de alivio, pero también de una nueva responsabilidad. Era crucial demostrar que este taller no representaba un espectro del pasado, sino un futuro compartido. Un paso a la vez, Valeria. Este será un camino hacia el crecimiento personal y mutuo. Sean cuales sean nuestras inseguridades, aquí estoy para enfrentarlas contigo. La conversación dio un giro que me sorprendió. Mi mente comenzó a visualizar la estructura del taller. Al instante, ideas comenzaron a fluir, lecciones integradas, espacios para aprender y explorar, no solo la matemática, sino el proceso de enseñanza en conjunto, una danza de conocimientos donde ambos tuviéramos voz y protagonismo. Sin embargo, más allá de la emoción de la planificación, una voz en mi interior vertió sus dudas. ¿Serás realmente capaz de sostener este compromiso si los viejos fantasmas resurgen? La pregunta dejó un eco inquietante que debía enfrentar. Sabía que el camino estaba lleno de dificultades, preocupaciones y un futuro incierto. Sin embargo, en medio de ese torrente, una nueva certeza comenzó a formarse en mi corazón. Si Valeria aceptaba unirse, al menos contaríamos el uno con el otro. Aunque el reto se ampliaba, el deseo de conectar y superar nuestros miedos también crecía. A medida que Valeria comenzó a sonreír con la idea del taller, una nueva pregunta surgió en mi mente. ¿Acaso este impulso por educar y conectar era suficiente para revertir el daño del pasado? Los ojos de Valeria brillaban mientras vislumbrábamos juntos un futuro que prometía, pero el eco de mis inseguridades aún reverberaba. Mientras compartíamos sonrisas, un pensamiento asaltó mi mente. ¿Podré enfrentar no solo los fantasmas de nuestra relación, sino también mis propios miedos en este viaje? La respuesta aún estaba en el aire, y me enfrentaba a una revelación inminente. Con una sensación de expectación, me pregunté, ¿estamos preparados para enfrentar lo que venga? Cuando el día del taller llegó, la ansiedad se apoderó de mí. Había visualizado esta jornada como un renacimiento, un puente entre Valeria y yo. Pero al cruzar la puerta del aula, me sentí paralizado. Los ecos de mis errores pasados comenzaron a retumbar en mi mente. ¿Y si no era lo suficientemente competente? Más allá de ser un padre, ¿podría desempeñar el rol de educador? Mientras me preparaba, noté que Valeria se había involucrado más de lo que imaginé. Había diseñado un espacio acogedor. El aula brillaba con colores vibrantes y los materiales estaban perfectamente organizados. Tal vez subestimé su compromiso. ¿Te sientes bien?, le pregunté al verla concentrada entre libros y hojas. Estoy emocionada, papá, pero también nerviosa, admitió. Su sinceridad me sorprendió.
Un destello de entendimiento manifestó que la habilidad compartida se traducía en una oportunidad invaluable. Pero esta conexión también despertaba angustias que ni ella ni yo habíamos confrontado. Al comenzar la sesión, la mezcla de risas y susurros de los estudiantes llenó el aire. Con un gesto afirmativo, Valeria sugirió que comenzáramos con una dinámica de presentación. «Pregúntales qué es lo que más valoran en el aprendizaje», indicó, y su sugerencia me hizo darme cuenta de cuánto había crecido en estos últimos días. Era el momento de ser vulnerable. Con cada respuesta, los alumnos revelaron fascinación por el conocimiento, pero también compartieron temores similares a los nuestros. Miedo a fracasar, temor a no ser escuchados. Una conexión emergente conformaba un ambiente de aprendizaje sin juicios, y de repente, la idea de que todo dependiera de mí se desvaneció. Era un torrente compartido, un cultivo de experiencias donde Valeria y yo podríamos caminar juntos, apoyándonos mutuamente. Sin embargo, conforme la sesión avanzaba, mis inquietudes no desaparecieron del todo. Me di cuenta de que los alumnos prestaban atención no solo a las lecciones, sino también a nuestra dinámica. El rostro de Valeria, que reflejaba alegría, se contrajo súbitamente al notar mi vacilación. Debía actuar. Esta era la oportunidad de mostrarle que podía cambiar. Lo que realmente aprendemos es de las experiencias vividas, dije, mientras observaba las miradas ansiosas de mis estudiantes. Valeria y yo hemos tenido nuestras luchas. Este viaje no se trata de ser perfectos, se trata de aprender juntos. Al pronunciar esas palabras, sentí como cada intención se tejía en una fineza de honestidad. Al final de la jornada, Valeria acercó su mano a la mía, un gesto cargado de significado. «Lo hiciste bien, papá», musitó con una mezcla de gratitud y sorpresa. Esa simple aprobación resonó en mi interior como un timbre que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, una validación de que el esfuerzo realmente valía la pena. Con el paso de los días, el taller se transformó en una rutina. Cada sesión era un viaje hacia el descubrimiento, donde no solo enseñábamos, sino que aprendíamos. Observaba a Valeria más comprometida y llena de propósito, y yo sentía cómo el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, una sombra aún acechaba en los rincones de mi mente. ¿Realmente había superado mis propios fantasmas? Mientras organizábamos la última sesión del taller, algo pulsante en mi interior me recordaba que a pesar de los avances, el camino estaba lleno de desafíos. Una tarde, mientras limpiábamos la pizarra, Valeria giró hacia mí con una seriedad inesperada. ¿Crees que podemos gestionar todo el potencial de este proyecto juntos, papá? Esa pregunta, directa y penetrante, me dejó sin palabras. La incertidumbre me invadió y su mirada fija en mí revelaba que todo lo que había construido podría desmoronarse si no respondía con sinceridad. «Estoy preparado para aprender contigo, V, pero el miedo siempre está ahí», logré decir, y en ese instante supe que debía confrontar mis dudas para no arrastrarla a mis inseguridades. Ahora, con la pregunta flotando en el aire, me pregunté, ¿habría un punto donde mis miedos dejarían de ser solo sombras y se convertirían en lecciones valiosas para ambos? La respuesta era incierta, pero sabía que este camino apenas había comenzado. Como si el universo me susurrara, se abría una nueva ventana hacia la verdad que necesitaba enfrentar. A medida que los días pasaban, el taller continuaba evolucionando. La conexión entre Valeria y yo se fortalecía, y ya no solo desarrollábamos un espacio educativo, estábamos construyendo un refugio, un lugar donde podíamos ser vulnerables, donde los fracasos y las victorias se entrelazaban en historias compartidas. Sin embargo, la pregunta que Valeria me había planteado seguía resonando en mi mente, alimentando mis dudas.
Una tarde, decidí que era tiempo de profundizar en aquel tema que me inquietaba. La clase estaba compuesta por estudiantes curiosos que, al igual que yo, enfrentaban incertidumbres en su camino hacia el conocimiento. Hoy quiero que hablemos sobre el miedo, propuse. Un silencio expectante llenó la sala. Todos me miraban, como si esperaran una revelación. Era el momento de desnudarse emocionalmente. Inicié la conversación compartiendo mi propia lucha con el miedo. El temor a no ser suficiente, a no saber cómo apoyar a Valeria, a decepcionarla. Hablar de mis vulnerabilidades fue liberador. Cada mirada atenta, cada gesto de empatía desde los estudiantes me animó a seguir. El miedo es una sombra que nos acompaña, pero también puede ser una guía si sabemos escuchar su mensaje, afirmé con decisión. Al ver las reacciones de los alumnos, comprendí que había creado un espacio donde la vulnerabilidad se podía abrazar. Al final de la clase, una estudiante se me acercó con una expresión seria. «Yo también tengo miedo», confesó. Su honestidad me impactó, y así comenzó un intercambio de historias. Valeria se unió a la conversación, y pronto todos compartían sus miedos, formándose un círculo de confianza. Era evidente que lo que habíamos construido iba más allá de los muros del aula. Habíamos creado un refugio para la reflexión y el crecimiento. Mientras salíamos del aula, Valeria me miró con admiración. «Papá, esa fue una gran clase. No solo les enseñamos, también les dimos voz». Su entusiasmo se convirtió en un faro en medio de mis dudas, iluminando el camino. No obstante, aún quedaba el eco de mi temor. ¿Realmente era lo suficientemente competentes para sostener algo tan grande? Una noche, mientras revisaba las notas de la clase, me asaltó una idea inquietante. ¿Y si esto no era suficiente?, pensé. La presión de cumplir con las expectativas comenzaba a afectar mi capacidad de disfrutar del proceso. Necesitaba recobrar la claridad, así que decidí tomarme un tiempo para reflexionar con más profundidad. Un fin de semana me propuse realizar una caminata por un sendero familiar. Mientras caminaba, el entorno natural me ayudó a calmar mis pensamientos. Observé cómo la naturaleza florece a pesar de las adversidades y cómo todo en ella se transforma continuamente, desde una semilla hasta un majestuoso árbol. Reflexioné sobre cómo Valeria y yo también estábamos en un proceso de transformación. Cada uno de nuestros fracasos y aciertos construía nuestras raíces. De regreso a casa, supe que debía confrontar mi miedo de manera más directa. Planifiqué una conversación sincera con Valeria. Quería compartirle cómo mi inseguridad me había estado afectando. Sabía que esos momentos de honestidad podrían ser cruciales para nuestra relación. Al día siguiente, sentí que el vacío que había estado cargando se aligeraba. Era el momento de abordar la conversación. Valeria, hay algo que necesito comunicarte, comencé, preparándome para abrirme completamente. Antes de que pudiera continuar, la puerta del taller se abrió de golpe, revelando a un antiguo conocido, alguien con el que no había tenido una buena experiencia en el pasado. El impacto de su presencia sobresaltó mi corazón. No solo era un espectador de mis fracasos, sino que también representaba el regreso de viejos fantasmas que había creído haber dejado atrás. ¿Podría manejar esta situación sin dejar que mis miedos se apoderaran de mí nuevamente? Mientras su mirada se cruzó con la mía, supe que el desafío que había estado enfrentando estaba a punto de intensificarse de maneras que nunca imaginé. El tiempo se detuvo por un instante. La atmósfera en el taller cambió radicalmente. La figura que había cruzado la puerta no era solo un antiguo conocido, era un peso del pasado que empecé a comprender en aquel momento. No podía permitirme que su presencia alterara la serenidad que había comenzado a construir con Valeria y con mis estudiantes. Sin embargo, el temor hacia la confrontación me comenzó a inundar. Él había sido un reflejo de mis inseguridades, alguien que había puesto en duda mis habilidades en el pasado.
Cada palabra que intercambiamos en nuestra historia previa resurgía ante mí como una advertencia de que el ciclo de miedo podría repetirse. La mirada de Valeria se tornó inquietante, captando la tensión latente entre nosotros. Vi su expresión, preocupada, y comprendí que debía actuar y mostrarle que, a pesar de mis dudas, era capaz de enfrentar este desafío. Inhalé profundamente, una estrategia que había aprendido a usar para recobrar la calma en momentos de crisis. Sin darme cuenta, el taller había dejado de ser solo un espacio físico, se había convertido en un símbolo de transformación. Tenía que resistir la tentación de dejarme llevar por los recuerdos negativos. ¿Qué quieres?, le pregunté con firmeza, disimulando mis propios temores. La respuesta que él me dio fue predecible, como un eco de viejas rencillas. Habló de cosas que me hicieron recordar las dudas que había creído superadas, pero lo escuché con atención. Tenía que enfrentar esas sombras si quería seguir adelante. Aunque mis manos sudaban y mis pensamientos se amontonaban, logré mantenerme en pie, proyectando una imagen de confianza. Paralelamente, la mirada de Valeria me seguía, buscando señales de que todo estaría bien. En ese instante, decidí que no solo debería ser un modelo de fortaleza para ella, sino también para mí. He estado aprendiendo muchas cosas sobre el miedo y la vulnerabilidad, le respondí a él, tomándome un momento para ser sincero. Y una de ellas es que no permitiré que el pasado defina mi presente. Las palabras fluyeron y aunque suena sencillo, sentía que era un acto de valentía hablar así. La conversación continuó, cada palabra una pequeña victoria. Mientras discutía sobre nuestros desacuerdos pasados, me di cuenta de que el antiguo conocido había llegado a ser un catalizador, una pieza crucial en mi desarrollo personal. Liberar esos sentimientos se convirtió en una oportunidad de reafirmación, no solo para mí, sino también para Valeria. Cuando finalmente di un paso atrás, sintiendo que había recuperado el control sobre la situación, volví mi atención hacia Valeria. Sus ojos reflejaban tanto asombro como orgullo. Sabes, enfrentar este tipo de situaciones es parte del proceso, le mencioné, aunque quizás estaba convencido de ello más por mí que por ella. Es como el miedo del que hablamos en clase, se convierte en una guía cuando lo enfrentamos. La conversación concluyó con una fusión de alivio y satisfacción. Había lidiado con la presencia del pasado y, aún más poderoso, había transformado mi propia lucha en crecimiento personal. Mientras la tensión se disipaba, una voz interna me susurraba que aún había cosas que aprender, experiencias que integrar. La inquietud que había sentido al principio se volvía un nuevo desafío. Y entonces, sin previa advertencia, sentí que el lazo entre Valeria y yo se había fortalecido aún más en esa sala. Estábamos en el camino de la transformación y el crecimiento. Sin embargo, no podía ignorar que la vida siempre guarda sorpresas. ¿Qué pasaría si el antiguo conocido decidiera permanecer en nuestros caminos más de lo que esperábamos? Con esa pregunta en mente, el capítulo de mi vida comenzaba a abrirse hacia nuevas posibilidades, y mi deseo de seguir desarrollando aquello que había comenzado se intensificó. A medida que el día avanzaba, un nuevo reto se presentó. Un mensaje emergió en mi teléfono, una invitación a un evento que cambiaría todo. Había llegado el momento de tomar riesgos que ni siquiera había imaginado. El impacto del mensaje resonó en mi mente. La invitación a ese evento no era meramente social, era una oportunidad de revalorizarme públicamente. Unas horas después de la interacción con mi antiguo conocido, me cuestionaba si estaba realmente listo para esto. La inquietud se instalaba en mi pecho, una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué tal si es un desastre?, pensé. Pero la voz de Valeria resonaba en mi cabeza. El miedo se convierte en guía cuando lo enfrentamos. Decidí que era el momento de poner en práctica esa lección. Sin embargo, la inseguridad se entrelazaba con la determinación. Era consciente de que tenía un papel que desempeñar, tanto como profesional como padre. En los días siguientes, la presión aumentó. Practiqué mi presentación en el taller, a solas, frente a un espejo que reflejaba tanto mis éxitos como mis fracasos. La voz del antiguo conocido continuaba susurrando en mi mente.
Sin embargo, pues sabía que sería más fácil dejar que esas palabras me paralizaran, opté por desafiar ese eco y darles un nuevo significado. ¿Y si, en lugar de temer tus inseguridades, aprendes de ellas? Me cuestioné. Empecé a trazar un mapa de mi propia narrativa, incorporando mis experiencias y cómo éstas habían moldeado mi carácter y estilo docente. El día se tornaron en un tiempo de autoevaluación intensa. Podía ver cómo cada fallo que había considerado como una derrota se veía iluminado por las lecciones aprendidas. El evento se acercaba y justo en la noche anterior decidí llamar a mi hija. Necesitaba su apoyo. La conversación fluyó con mucha naturalidad, llenándome de esperanza. Ella había crecido tanto y su perspectiva era un reflejo del crecimiento que yo también deseaba alcanzar. «Papá, creo en ti, solo sé tú mismo», dijo con esa confianza que siempre me había alentado. Las palabras de mi hija resonaron en mi mente mientras me preparaba. Decidí llegar con una actitud abierta dejando atrás las inseguridades. Un nuevo enfoque se apoderó de mí. Lo que realmente importaba no era cómo me percibirían los demás, sino la autenticidad de lo que iba a compartir. Al llegar al evento, el ambiente vibraba con energía. Respiré hondo, recordando cada paso que había tomado en el camino de la transformación personal. Al principio, la familiaridad se sentía abrumadora. Los rostros conocidos despertaban viejos sentimientos de ansiedad. No obstante, cada encuentro se tornó una afirmación de que había cambiado. Saludé a algunos ex colegas y cada interacción reforzaba la versión renovada de mí mismo que había construido. La presentación llegó y con cada palabra que pronunciaba me liberaba de las cadenas que el pasado había impuesto en mi vida. Hablé con pasión sobre la vulnerabilidad y cómo ésta puede transformarse en una fortaleza. Sentí el apoyo de Valeria desde la multitud, sus ojos anclándose a los míos mientras avanzaba. Cuando finalicé, el aplauso resonó en mis oídos. La experiencia fue catártica. Agradecí a las personas por su tiempo y por creer en la idea de que nuestro crecimiento no se mide solo en logros externos, sino en la valentía de enfrentar nuestros miedos más profundos. Sin embargo, la ovación no fue el cierre que esperaba. Al mirar hacia el fondo del salón, vi a mi antiguo conocido, observando con una expresión que no supe interpretar. Esa incertidumbre me hizo dudar por un instante, pero un segundo más tarde decidí que sería una victoria personal si no dejaba que su presencia me mellara. Caminé hacia él. «Si quieres hablar, estoy listo para escuchar», le dije, con un desafío en el tono. En su respuesta podría encontrar un nuevo giro en esta historia que apenas empezaba a construirse. La pregunta era, ¿estaba realmente preparado para los diálogos que surgirían a partir de ese encuentro? La conversación con mi antiguo conocido resultó ser más reveladora de lo que imaginé. «He visto cómo te has transformado», dijo de manera inesperada. Esos ojos que antes portaban desprecio ahora mostraban una mezcla de respeto y curiosidad. «Estaba errado al pensar que tus fracasos te definirían». Sentí un fuerte alivio dentro de mí. Tal vez el pasado no se trataba solo de cicatrices, sino también de lecciones que podían dar paso a la reconciliación. Enfrentar esas viejas tensiones se convirtió en un ejercicio poderoso de validación personal. Aquí estaba, fortalecido y reconociendo la necesidad de crecer, y ahora incluso generando un cambio en otros. Lo que se queda en el fondo requiere esfuerzo constante, cada día, le respondí, con la firmeza que ahora conocía. La conversación fluyó hacia temas profundos, donde tanto él como yo comenzamos a compartir nuestros propios desafíos. Revelar vulnerabilidades se tornó un ejercicio liberador. Me di cuenta de que no solo estaba desatando mis temores internos, sino que también estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Esa era la esencia de lo que había creado junto a Valeria en el taller, un espacio donde el conocimiento y la vulnerabilidad se entrelazan en el aprendizaje. Al separarnos, sentí que había dado un paso importante hacia adelante, tanto en mi vida personal como en la manera en que percibo mis interacciones. Me convertí en el arquitecto de mi propio destino, sin dejar que las sombras definieran mi presente y futuro.
Al final de ese inolvidable día, regresé a casa con el corazón ligero y el espíritu renovado. Había descubierto que el éxito no se limita a logros visibles, sino que se teje en los momentos de valor, en la conexión sin máscaras, en la aceptación de nuestras luchas. Al llegar a casa, encontré a Valeria esperando con una sonrisa radiante. «Papá, estuve escuchando mientras hablabas y solo quería decirte que estoy tan orgullosa de ti», dijo con sinceridad que iluminó mi ser. Ese reconocimiento, esa mirada de orgullo en sus ojos fue el hito más importante de todos. No era solo el reconocimiento de mi trabajo en el taller o mi capacidad de educar, era la validación de que había recuperado la conexión con ella. Comprendí que el taller era algo que ya había estado transitando, un viaje de autodescubrimiento en el que ambos participábamos. La tensión que había empañado nuestra relación se estaba transformando en algo tangible. Ya no era solo un padre distante, ahora parecía que había aprendido a ser un compañero, un soporte en su camino, y eso fue inmensamente gratificante. Las semanas siguientes continuaron en la misma dirección positiva. El taller dejó de ser un simple espacio de enseñanza para convertirse en un refugio de crecimiento personal, donde nuestros miedos se transformaban en lecciones compartidas. Las sesiones eran cada vez más vibrantes. Tanto Valeria como yo compartíamos experiencias, dispuestos a aprender y enseñarnos mutuamente. Me di cuenta de que me sentía más competente y capaz que nunca. A través de cada malentendido superado y cada meta alcanzada, la confianza florecía entre nosotros. La conexión se profundizaba día a día, una relación renovada y abierta que poco a poco tomaba forma. La tensión que había empañado nuestra relación se estaba transformando en algo tangible. Ya no era solo un padre distante, ahora parecía que había aprendido a ser un compañero, un soporte en su camino, y eso fue inmensamente gratificante. Las semanas siguientes continuaron en la misma dirección positiva. El taller dejó de ser un simple espacio de enseñanza para convertirse en un refugio de crecimiento personal, donde nuestros miedos se transformaban en lecciones compartidas. Las sesiones eran cada vez más vibrantes. Tanto Valeria como yo compartíamos experiencias, dispuestos a aprender y enseñarnos mutuamente. Me di cuenta de que me sentía más competente y capaz que nunca. A través de cada malentendido superado y cada meta alcanzada, la confianza florecía entre nosotros. La conexión se profundizaba día a día, una relación renovada y abierta que poco a poco tomaba forma. En un día particularmente especial, decidimos organizar una reunión con todos los estudiantes y sus familias. Era una celebración del aprendizaje, pero también un símbolo de lo lejos que habíamos llegado como padre e hija. La expectativa era palpable y el ambiente lleno de entusiasmo y emoción. Durante la reunión me di cuenta de que había encontrado mi propósito no solo en el rol de educador, sino también como padre. Valeria subió al escenario para decir unas palabras. «Papá, aprendí contigo que enfrentar los miedos juntos nos fortalece», comenzó, su voz resonando en la sala. «Esto no sería posible sin tu valentía para explorar nuevos caminos. Aquí todos somos aprendices». Su sinceridad retumbó en la sala y por un instante el mundo se detuvo mientras absorbía su mensaje. Cuando llegó mi turno de compartir unas palabras, experimenté una oleada de emoción. Este viaje ha sido más que solo enseñar matemáticas. Se trata de abrir puertas y explorar lo que hay detrás de cada uno de nosotros. Lo que hemos construido no es solo un taller, sino un espacio donde las relaciones pueden crecer y florecer, dije, mirando con orgullo a Valeria. El aplauso sonó como música en mis oídos y por fin comprendí. La verdadera felicidad no se encuentra solo en la enseñanza o en el éxito profesional. Está en la conexión que se establece, en la superación de miedos y en la capacidad de abrirse a nuevas experiencias. Al salir de la reunión, Valeria me miró con admiración.
En ese momento no solo era su padre, era su compañero en este viaje de la vida. Habíamos logrado transformar una relación que parecía rota en una auténtica conexión llena de esperanza y posibilidades. Después de todo, el camino de nuestra relación había tomado un giro inesperado y maravilloso. ¿Acaso este camino siempre había estado destinado a conducirnos a la luz? Credo firmemente que cada paso que di en esta transformación me había llevado a este momento de alegría y crecimiento. Valoré cada día como un nuevo comienzo. La realidad que creamos juntos no solo reflejaba el éxito profesional, sino que también resonaba en un viaje compartido lleno de crecimiento personal, vulnerabilidad y amor. Finalmente me sentí completo. El eco de mis antiguos temores había sido reemplazado por la satisfacción de una relación sólida. Había empezado con dudas y vacíos, pero ahora aquí estaban, construyendo juntos una historia nueva, una que nunca habría imaginado que sería posible. Lleno de renovada confianza y propósito, sabía que este era solo el inicio. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, tengo la certeza de que cualquier camino que elija recorrer, lo haré con Valeria a mi lado. No hay regreso atrás. Estoy en un viaje que vale la pena vivir, un viaje de transformación continua. Así que amigos, si esta historia les ha tocado como a mí, no esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuden a que más personas escuchen y aprendan de estas vivencias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de unirse a nosotros en este viaje. No se lo pierdan.